En esta mañana vamos a ver la introducción a la visión y su primera parte. Yo he querido llamarla el conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos. Y vamos a ver que en el conflicto de los siglos, amados hermanos, la familia de Dios, los hijos de Dios, usted y yo, estamos llamados, o hemos sido predestinados, escogidos, señalados, marcados para ser parte de la gran victoria de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. En el conflicto de los siglos, usted y yo somos, al decir el apóstol Pablo, más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Entonces vamos a leer los versículos de esta mañana y vamos a comenzar con el versículo primero, versículo 1 del capítulo 7 del profeta Daniel. La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Ese es el primer versículo. Vamos a ver en primer lugar acá la expresión en el primer año del rey Belsasar, rey de Babilonia. Cronológicamente, si usted ha estado leyendo el libro de Daniel con nosotros en todo este periodo, nos vamos a dar cuenta que los hechos de este capítulo tienen lugar durante el reinado de Belsasar. Recuerden que el reinado de Belsasar, el fin del reino de Belsasar, es descrito por Daniel en el capítulo 5. Ahora en el capítulo 7 ya Daniel está viviendo en un nuevo imperio, el segundo gran imperio, pero Daniel nos va a contar ahora las visiones que tuvo durante el reinado de Belsasar, durante la época del primer gran imperio, el imperio babilónico. Así que lo que estamos viendo en el capítulo 7 es historia que ocurre en el gobierno del primer gran imperio, en el reinado de Belsasar, quien era nieto de Nabucodonosor, según lo vimos cuando estudiamos el capítulo 5. En el primer año, o el primer año de Belsasar, es probablemente o corresponde al año 556 a.C. Es decir, que la visión que Daniel nos va a relatar ahora la tuvo unos 11 años antes del banquete de Belsasar descrito en el capítulo 5 del profeta Daniel, versículo 1 al 3. Aproximadamente 11 años antes del banquete de Belsasar del capítulo 5, Daniel tuvo esa visión. Ahora bien, en cualquiera de los casos, para no complicarnos, por si alguno después va a investigar, va a leer a otros comentaristas y encuentra algo diferente, en cualquiera de los casos, hermanos, lo importante que debemos decir aquí con respecto a esto es lo siguiente, y es que los eventos que se describen en el capítulo 7 y 8 de Daniel ocurrieron en algún momento entre los capítulos 4 y 5 del libro de Daniel. En ese sentido, el libro de Daniel no está ordenado cronológicamente, pero los eventos que se describen ahora en el capítulo 7 al 8 son cronológicos.
aunque el libro de forma general no debamos verlo de una forma cronológica, no está organizado de forma cronológica. Los eventos descritos en 7 y 8 sí encajan en algún periodo, en ese periodo de 11 años, entre el capítulo 4 y el capítulo 5 de Daniel. Ahora bien, la segunda parte del versículo 1, siga conmigo allí, dice: tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Sí. La revelación de Dios por medio de sueños y de visiones era una costumbre, o era una manera, mejor dicho, fue una de las maneras en las que Dios se dio a conocer a sus siervos en la antigüedad. Incluso las naciones paganas, cuando estudiamos el capítulo 2, lo recordarán, también tenían esa práctica. Se creía mucho en sueños y en visiones. Entonces, Dios soberanamente aprovecha, se toma esa costumbre antigua y se da a conocer muchas veces en el periodo antiguo a sus siervos de esa manera, por medio de sueños y visiones, lo cual no significa que eso se convirtió en una norma, que eso fue una norma en la antigüedad, como tampoco debemos asumirlo como una norma en el presente, pero sí fue una manera en la que Dios habló por medio a sus profetas, a sus siervos en la antigüedad. Las últimas veces que nosotros encontramos ese tipo de revelación en la historia de los tratos de Dios con su pueblo escogido, las tenemos en el libro de los Hechos y en el libro de Apocalipsis. Y yo estaba mirando en esta semana y me llamó la atención que en esas últimas ocasiones, en el libro de los Hechos es la experiencia que tiene Pablo, en el libro de Apocalipsis es la experiencia que tiene Juan. Pero un dato curioso, y voy a leer primero el pasaje en Hechos y luego el pasaje en Apocalipsis para que usted lo note conmigo allí. En el libro de Hechos, capítulo 27, nos dice Lucas, que es el escritor del libro de los Hechos, lo siguiente, describiendo la experiencia del apóstol Pablo. Dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Sí. Hay una tempestad en el mar, hay el temor de que todos pueden morir ahogados en esa tempestad, pero en medio de todo el pánico que cunde a los tripulantes de aquel barco, Pablo se levanta y da una palabra de consuelo, una palabra de esperanza a todos los que navegaban con él, y es esa palabra. Él les dice: esta noche, la misma noche de la tormenta, de la tempestad, dice, ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Si Pablo tuvo una visión o una visita de un ángel de Dios, y este ángel le comunicó que no iban a morir ninguno. A mí me llama la atención que acá, al final del libro de los Hechos, ya Lucas relata esta experiencia de Pablo, pero no nos dice que fue un sueño. ¿Se dan cuenta? Pablo dice que estuvo con él. Tuvo una visita de un ángel de Dios. Pudo haber sido en sueño, pudo haber sido en una visión. Lo importante es aquí que Dios vino por medio de su ángel y le trajo un mensaje a Pablo. Haya sido visión o sueño, eso no es lo más importante. Lo que quiero acentuar aquí es esto, hermano, que en el pasado Dios habló de muchas maneras, y así lo dice Pablo a los hebreos en el capítulo 1, también a los padres por medio de los profetas. Pero los últimos eventos así que tenemos es, por ejemplo, este que estamos viendo en Hechos, y el otro, o los otros los tenemos en el libro de
Apocalipsis, y allí vamos a ver, no voy a leer todo el capítulo 1, en el capítulo de Apocalipsis, se lo voy a dar para que los que toman nota lo lean en casa. Capítulo 1 de Apocalipsis, versículos 1 al 11, allí Juan relata la revelación que tuvo de Jesucristo. Así que no nos dice tampoco que fue un sueño. Hay una revelación de Jesucristo en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 11. Nuestro Señor Jesucristo se revela a Juan, que estaba en la isla de Patmos, en el cautiverio. Y allí es donde tiene la visión, la revelación de lo que viene a ser el libro de Apocalipsis. En el capítulo 9, también de Apocalipsis, Juan nos dice, y ahí sí utiliza claramente la palabra visión, dice que vio en visión, capítulo 9 de Apocalipsis, versículo 17. Eso es en el caso de Juan. Así que son las últimas, probablemente no haya otros pasajes en el Nuevo Testamento donde se diga que Dios habló por medio de un ángel o que Dios se reveló en sueño a alguno de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Yo creo, hasta donde pude investigar en esta semana, esas son las experiencias, las últimas experiencias. De manera, hermano, que teniendo esto en cuenta, ha sido el criterio desde la antigüedad, desde los días de los reformadores hasta el presente, ha sido el criterio casi de la mayoría de los intérpretes de que este tipo de revelación a través de sueños o visiones cesaron. ¿Cesaron cuándo? Cuando el canon de las Escrituras estuvo completo. Cuando se completó el canon de las Escrituras, los 66 libros de la Biblia que usted tiene ahí, no fue necesario otro tipo de revelación. Y eso está en armonía con las palabras del escritor a los hebreos. Pablo, cuando escribe a los hebreos, dice que Dios, habiendo hablado a los padres en otro tiempo por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio de ¿quién? De su Hijo, de Jesucristo. Eso sí, que Jesucristo es el clímax, el cenit, el punto más elevado de la revelación de Dios. Hubo un progreso de la revelación de Dios desde el Génesis hasta Jesucristo. Jesucristo es el clímax, el punto más elevado, la cúspide de esa revelación. Entonces Dios nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Y esa palabra que Dios nos dio por medio de Jesucristo es la que tenemos recogida en las Sagradas Escrituras, específicamente los 5 evangelios que nos dan parte o un resumen de lo que fue el ministerio público de Jesucristo, no todo el ministerio. Recuerden que Juan dice en su evangelio que hubo muchas cosas que Jesús dijo y que hizo, que si se recogieran y se escribieran, no alcanzarían los volúmenes en este mundo para recoger todo lo que él dijo e hizo. Pero bueno, lo que tenemos ahí es lo esencial, lo necesario, lo que usted y yo necesitamos saber para alcanzar la vida eterna. No necesitamos nueva revelación, ni en sueños, ni en visiones, ni en apóstoles, ni en falsos profetas como pululan hoy en día. Eso no lo necesitamos. Y ese es el criterio, repito, de la gran mayoría de cristianos, de teólogos reformados o conservadores desde tiempos muy antiguos hasta nuestros días. Así que la enseñanza, y eso téngalo en cuenta, la enseñanza de que Dios aún da revelaciones en sueños y en visiones es una enseñanza peligrosa. Fíjese, no voy a decir es una enseñanza ética. Voy a tratar de ser un poco conservador y condescendiente. Es una enseñanza peligrosa. ¿Por qué digo que es una enseñanza peligrosa, hermano? Por lo siguiente, imagínese, si es cierto que Dios todavía en el presente se revela a través de sueños o de visiones a las personas,
¿Qué pasaría? ¿En qué situación nos veríamos? Porque tendríamos entonces que sentarnos a analizar cada sueño que la gente tiene. Imagínense, en esta sala vemos 15, 20 personas, cada uno tuvo un sueño y viene el pastor, necesito que me dé la interpretación de este sueño. Pastor, tuve esta visión, necesito que me ayude a entender esta visión que tuve de Dios. Trate de imaginarse el gran problema que se crearía. Porque cuando usted tenga un sueño que no lo complazca, cuando usted tenga un sueño que no lo satisface, que es aterrador, acto seguido lo primero que atinaría usted a decir o a hacer es que eso no es Dios. ¿Sí o no? Pero si usted soñara que está viviendo en una mansión y que en esa mansión tiene más de 500,000 lingotes de oro y toda una habitación llena de diamantes, entonces usted dirá, esa visión es de Dios y se va a cumplir. ¿Sí o no? Es así. Es así. Mire, hermano, eso es lo que pasa con los adventistas del séptimo día. Eso es lo que pasa con muchos pentecostales, carismáticos, apóstoles y profetas. Para los adventistas del séptimo día, las visiones de Elena de White y los viajes de Elena de White al cielo son tan palabra de Dios como la Biblia. Para los apóstoles y profetas de estos últimos días, el que Dios le dé nuevas revelaciones para muchos de ellos son tan autoritativas como la Biblia. Entonces no tendríamos una norma para definir, ¿entiendes?, entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto, entre la verdad y el error. De ahí la importancia del libro que usted y yo tenemos, de la Biblia, como el canon de las Escrituras. ¿Entienden? Entonces, es importante que tengamos eso en cuenta, hermano, porque usted y yo vivimos en una cultura muy propensa a vivir de la fantasía. Y la gente es a veces muy soñadora. Recuerden que en el estudio del capítulo le dije, tengan cuidado con los sueños. Porque usted no puede vivir de sueños. Es bueno soñar, trazarse metas. No es a eso a lo que me refiero. Así mismo. Si los que juegan al folio, como se llama aquí en Holguín, viven de los sueños. Y si en el sueño le dan el número, allá van a ponerle dinero al número. Entonces tenemos que tener cuidado con todo eso, ¿entiendes? Porque, repito, no habría una norma para definir qué sueño es de Dios y qué sueño no es de Dios. Algunos dirán, pero bueno, y si analizamos el sueño a la luz de la Biblia, aún así, si analizamos el sueño a la luz de la Biblia, entonces ya debíamos decir que no es que Dios te está hablando por sueño. Dios te está llevando a la Biblia para mostrarte su verdad. Ese es el punto. Y por eso digo que este tipo de creencia, que es muy popular hoy en día en muchos grupos pentecostales, es muy peligroso. Es muy peligroso. La Biblia nos dice que Dios en estos días nos ha hablado por su Hijo. Juan nos dice en Apocalipsis capítulo 22, versículo 18, que todo el que le añada a la revelación de Dios, Dios le iba a añadir todas las maldiciones que están escritas en el libro de Dios. Y todo el que le quitara a la revelación, Dios le iba a quitar también de su parte en el libro de la vida y de la santa ciudad de nuestro Dios. Así que lo más aconsejable es ceñirnos a la norma de la sana doctrina, que es la Biblia, la palabra de Dios. Entonces vamos a seguir con el versículo 1. Lo siguiente que nos dice Daniel en el versículo 1 es esto. Y esto para mí es lo más importante en el verso 1. Esto que vemos. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Note, Daniel tuvo visiones, tuvo sueños. Y después que tuvo esos sueños, esas visiones, ¿qué hizo? ¿Lo escribió todo? ¿Lo escribió todo? Mire el texto. No lo escribió todo. Y es a eso lo que quiero llamar la atención. Que aunque Daniel tuvo sueños, a la hora de escribir, Daniel no escribió todo lo que soñó. Daniel no escribió todo lo que vio. Sino que
lo que Daniel nos está dando en el capítulo 7, ¿qué cosa es? Es lo principal del asunto. Mire cómo lo traduce la Nueva Versión Internacional. Lo principal del asunto. La Biblia de las Américas nos dice lo siguiente: entonces se escribió el sueño y relató el resumen de él. Sí, la Reina Valera nos dice que escribió o relató lo principal del asunto. Esa es Reina Valera del 60. La NBI nos dice de otra manera, ahí me equivoqué ahorita. La NBI dice lo más importante del asunto, lo más importante del sueño fue lo que Daniel escribió y relató. Así que lo que tenemos acá en el capítulo 7 específicamente, que es el que nos ocupa, es una exposición sintética escrita por Daniel, en la cual lo que él recoge son las ideas o aspectos más importantes de la visión que Dios le dio. Mire, yo pensaba en esto en esta semana y me reía conmigo mismo. Digo, es un resumen, son los aspectos principales de la visión. Pero para ellos era tan fácil entenderlo en su contexto, en su cultura, que no le era difícil leerlo. Pero para nosotros, en nuestra cultura, en nuestro contexto, se hace tan difícil. Han pasado más de 2000 años desde Daniel hasta nosotros. Entonces, lo que para ellos era un resumen de las ideas principales, para nosotros no es un resumen. Por la brecha de tantos años, la brecha del idioma, de la cultura, que nos impide comprender con facilidad lo que para ellos debió ser, por la gracia de Dios, algo no muy difícil de comprender. Entonces vamos a ver la primera parte de esa visión, de ese resumen. El primer aspecto o la primera idea en ese resumen, y esa está en el versículo 2, y es la que yo he llamado el conflicto de los siglos. Versículo 2 de Daniel nos dice: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Vamos a ver en primer lugar lo siguiente. Mire el verso 2. El verso 2 nos habla de un combate. Otras versiones dicen agitación. También traducen la palabra por agitación. Reina Valera pone el término combatían. Hay un conflicto. Eso es básicamente. Daniel nos habla de un conflicto. Ahora, ¿quiénes son las partes involucradas en este conflicto? Según vemos en el versículo 2, nos dice que hay 4 vientos del cielo en conflicto. Hay 4 vientos del cielo en conflicto. Y tercero, Daniel nos dice dónde está ocurriendo el conflicto. En el gran mar. Eso inmediatamente me hace pensar, me sugiere que estamos ante un texto, ante un pasaje que no podemos interpretar literalmente. Hay un pasaje simbólico. Daniel está utilizando símbolos aquí para dar a conocer una verdad, tanto espiritual como material. Es una verdad que se manifiesta tanto en el ambiente espiritual como en la realidad material, en tu realidad y en la mía. Entonces, nos hacemos algunas preguntas, o le hacemos algunas preguntas a este versículo 2, como son las siguientes. En primer lugar,
¿Cuál es el simbolismo detrás del número 4? No solo en este pasaje, sino en toda la Biblia. Hay una disciplina en teología que se llama numerología. Y la numerología es esa disciplina de teología que nos ayuda a entender el significado que tienen los números en la Biblia. Cuando comenzamos la iglesia, ya en Mario Pozo, hace ya 18 años, vimos una serie sobre numerología que quizás tengamos que volver a recordar en algún momento, porque la mayoría de los que están aquí no estaban en aquel entonces. Pero si vamos a tener eso en cuenta y vamos a enseñar. Pero bien, ¿cuál es el simbolismo detrás del número 4? Eso lo vamos a ver en esta mañana, se lo voy a explicar. La segunda pregunta que le hacemos al versículo 12 es la siguiente: ¿a quién representan esos 4 vientos? ¿Qué se quiere describir con los 4 vientos? Tercera pregunta: ¿qué es lo que se describe con la expresión el gran mar? ¿Qué representa? ¿Qué simboliza? Y número 4, ¿cuál es ese combate, ese conflicto, esa agitación que hay en el gran mar? Para entender esto tenemos que seguir un principio de hermenéutica bíblica, que es probablemente el más importante de todos los principios o de todas las reglas de la hermenéutica bíblica. Los reformadores le llamaron a esa regla la analogía de la fe. Y no es difícil de entender lo que significa la analogía de la fe. Les voy a tratar de ilustrársela de esta manera. Miren, todos sabemos lo que es un diccionario y la importancia que tiene un diccionario a la hora de hablar del lenguaje. En el campo de la teología se necesitan también diccionarios como se necesitan en el campo de la literatura secular. Ahora bien, en mi experiencia personal aprendí hace muchos años que dentro de todos los diccionarios que yo pudiese tener en mi biblioteca como recurso para estudiar la Biblia, hay uno que no me debe faltar y que es el más importante de todos los diccionarios bíblicos y teológicos que jamás se haya escrito. ¿Y saben cuál es ese diccionario? La Biblia misma. La analogía de la fe lo que enseña básicamente es eso. Los reformadores lo dijeron de la siguiente manera. Cuando los reformadores hablaron de la analogía de la fe, ellos dijeron que la escritura, es decir, la Biblia, debe interpretar a la escritura. Así que antes de buscar interpretaciones de la Biblia fuera de la Biblia, debíamos comenzar, decían los reformadores, por la misma Biblia. La misma Biblia nos da la interpretación de la Biblia. Sacra Escritura sui interpreta, decían los reformadores. La Sagrada Escritura es su propio intérprete. Y lo que querían decir ellos era muy sencillo. Ninguna parte de la Escritura, ninguna parte de la Biblia debe ser interpretada de manera que entre en conflicto con las enseñanzas claras de otras partes de la Escritura. Por ejemplo, si un pasaje de la Biblia es susceptible de 2 variantes de interpretación y una de esas interpretaciones choca, entra en conflicto, en contradicción con el resto de la Escritura, mientras que la segunda variante armoniza con el contexto general de la Biblia, entonces, ¿cuál deberíamos escoger? La segunda, la que armoniza con el contexto general de la Escritura. Eso es lo que significa la analogía de la fe. La Biblia es su propio intérprete. Si hay 2 interpretaciones, por ejemplo, si los testigos de Jehová tienen una interpretación y los evangélicos o protestantes tienen otra, ¿cuál de las 2 interpretaciones armoniza, encaja mejor con el cuadro general de la Biblia? ¿La de ellos o la de nosotros? ¿Con cuál me quedo? Con la que encaja con el contexto general de la Biblia. He ahí el gran problema con la doctrina de la deidad de Jesucristo. ¿Entienden? La Biblia nos enseña una y otra vez que el Hijo es Dios. Ellos no lo pueden entender, la rechazan.
y fuerzan los textos, cambian el significado de los textos, incluso han hecho una traducción de la Biblia al gusto de ellos, violando incluso las lenguas originales en las que se escribió la Biblia. Entonces, para no irnos fuera de nuestro texto, si nosotros somos pacientes y con diligencia nos entregamos a la oración, a la meditación, al examen de las Escrituras, para seguir el consejo de Dios, como lo dice Jesús en Juan 5:39, escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de Él. Si con diligencia aplicamos ese consejo de Jesucristo, nosotros vamos a encontrar que la misma Biblia, las Escrituras mismas, nos ayudan a encontrar las respuestas para aquellos pasajes que pudieran resultarnos difíciles de comprender, e incluso vamos a encontrar respuestas para otras preguntas que quizás tenemos y que hasta el presente no hemos tenido respuestas para ellas. Si sucede el caso que no encontramos la respuesta y actuamos con humildad, podemos estar seguros que llegado el momento vamos a tener también respuestas, porque nuestro Señor le prometió a Pedro en Juan 13:15, Él le dijo: lo que ahora no entiendes, lo entenderás. Es decir, que no es que lo vas a entender todo, vas a encontrar respuestas para muchas de tus preguntas, vas a entender montones de pasajes, porque la Biblia te va a ayudar a entenderlo, la palabra de Dios misma te ayuda a entenderlo. Y aquello que no logres entender ahora, la misma palabra te está prometiendo que vendrá el día en que lo entenderás. La Biblia es su propio intérprete. Esa es la analogía de la fe. Ese es el gran diccionario. La Biblia no solamente es el gran libro de teología, es el mejor diccionario bíblico que pudiéramos tener para entender la misma Biblia. Entonces vamos a aplicar este principio de analogía de la fe al versículo 2 de Daniel 7. Y vamos a tratar de responder las 4 preguntas que ya nos hicimos, que ya le hicimos al versículo 2. Es los 4 vientos del cielo que combaten en el gran mar. Mire, hermano, si aplicamos el principio de analogía de la fe, el resultado va a ser el siguiente. Los 4 vientos del cielo describen la realidad del mundo después de la caída de Adán y Eva. Este es el corazón de todo lo que les vengo diciendo ahora. Fíjense bien. Los 4 vientos del cielo que combaten en el gran mar describen la realidad del mundo después de la caída de Adán y Eva. Toda la creación está bajo los efectos perturbadores y agitadores de fuerzas espirituales que agitan o combaten en el gran mar, que es la multitud de naciones, de pueblos, de personas que habitan en toda la creación. ¿Cómo podemos saber eso? Bien, vamos allá. ¿Cuál es el simbolismo del número 4 en la Biblia? El número 4 muchas veces puede entenderse literalmente, otras veces debemos de entenderlo en su sentido simbólico. En el caso de Daniel capítulo 7 versículo 2, el número 4, ¿por qué lo entendemos como simbólico? Porque en la Biblia el número 4 se utiliza para referirse a toda la creación. Por ejemplo, usted puede leer en la Biblia de 4 estaciones. Hay 4 estaciones en el año. La Biblia habla de 4 estaciones en el año. La Biblia nos habla de 4 puntos cardinales. En la geografía física de los continentes sabemos que hay 4 puntos cardinales. Sabemos que hay 4 estaciones del año.
sí que se puede entender literalmente el número, pero también en su sentido simbólico describe toda la creación. 4 puntos cardinales, 4 estaciones del año, 4 vientos, 4 confines de la tierra también, es una expresión que encuentras en la Biblia, pero también el número 4 se utiliza para describir la completitud de un juicio o castigo divino. Hay muchos pasajes, hermanos, en la Biblia que confirman esto. Yo no los voy a leer porque nos va a tomar demasiado más tiempo del que quiero, pero sí se los voy a listar para que los que toman nota lo lean en casa. Jeremías 49, versículo 36 es uno de ellos. Allí se habla de los 4 puntos del cielo. Jeremías 49, 36 habla de los 4 puntos del cielo a donde serían esparcidos los fugitivos de Elán. Eso es Jeremías 49, 36. Otro pasaje en Isaías 11, 12 también usted puede encontrar ahí la expresión 4 confines de la tierra, y se utiliza para describir la dispersión del pueblo de Dios por todo el mundo. 4 confines de la tierra, todo el mundo, toda la creación. Otro pasaje está en Jeremías 15:3, donde el término se utiliza para describir 4 géneros de castigo, la completitud de un juicio de Dios sobre un determinado grupo de personas o de nación. Jeremías capítulo 15, versículo 3. Ese es el número 4. Así que básicamente en Daniel capítulo 7, verso 2, cuando se habla del número 4, los 4 vientos, está refiriéndose a la creación. Ahora bien, los vientos, específicamente el término viento, ¿cómo se utiliza en la Biblia? Hay varios significados para el término viento en la Biblia. Aparte de que, hablando en sentido literal, en la geografía, lo que estudiamos, todos nosotros estudiamos geografía en la escuela, sabemos que hay 4 vientos que se mueven en todo el planeta. Están los vientos alisios del sureste, están los vientos alisios del suroeste, están los vientos del oeste que se mueven tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, y están los vientos circumpolares que rodean tanto el polo norte como el polo sur. 4 vientos. Pero en el sentido espiritual, simbólico y teológico, también tiene su significado. Por ejemplo, el viento en la Biblia describe muchas veces al Espíritu Santo. El término viento se utiliza para describir a veces al Espíritu Santo. El término viento también se utiliza para referirse a ángeles en la Biblia. También se utiliza para referirse a veces a espíritus de demonios, a espíritus malignos. El viento también se utiliza en la Biblia para describir guerras, conflictos o juicios de Dios. Y aquí les voy a dar 2 pasajes que para mí son claros en este sentido. El Salmo 104 y Hebreos capítulo 1, versículo 7. En el Salmo 104, esto sí lo voy a leer por la importancia que creo que tienen. En el Salmo 104 dice: el que hace los vientos sus mensajeros. Fíjense bien, Salmo es poesía, pero miren poéticamente lo que se nos dice acá en el Salmo 104: el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Ese es el Salmo 104, verso 4. Ahora, en Hebreos capítulo 1, versículo 7, escuche cómo el apóstol Pablo interpreta el Salmo 104. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Pablo está citando el Salmo 104. Pero en Hebreos 7 Pablo interpreta el Salmo 104. Y entonces, si usted nota
hacer una comparación, usted se va a dar cuenta de ello. Mire, en el Salmo 104, como es propio de la poesía hebrea, se describe con imágenes literarias preciosas, magníficas imágenes literarias, el esplendor, gloria, poder y magnificencia divina, su señorío y soberanía sobre toda la creación. Dios se revela como soberano, con poder y autoridad en los cielos, para usar los elementos de la naturaleza, como es el caso del viento, en el cumplimiento de su propósito. Toda la creación, hermanos, toda la creación sin excepción, está al servicio de Dios. Esa es la imagen que nos describe el Salmo 104. Pero cuando vemos que Pablo utiliza ese mismo salmo en la epístola a los hebreos, y nos da una interpretación mucho más profunda de ese salmo, ¿qué es lo que aprendemos? Que la palabra hebrea para vientos también se traduce como espíritu, también describe, se puede referir a espíritus, como ya les dije, al igual que la palabra hebrea para mensajeros también se traduce como ángeles. De manera que no hay contradicción entre el Salmo 104 y Hebreos 1. Se está describiendo una realidad que trasciende los linderos de este mundo material, del mundo físico, y se expresa también en el mundo espiritual. O dicho a la inversa, una realidad que comienza en el mundo espiritual, trasciende los linderos del mundo espiritual y se proyecta en el mundo físico, en la realidad material que usted y yo estamos viviendo. Por eso es que les decía que los cuatro vientos que se mueven hacen referencia a poderes espirituales, ángeles que combaten en el gran mar. Y nos falta entonces el simbolismo del gran mar. ¿Qué significa el gran mar? Mire, hermano, tenga esto en cuenta. Con mucha frecuencia el mar en la Biblia se utiliza para describir a multitud de gentes y naciones. A veces se utiliza para describir al gran abismo. Las muchas aguas a veces describen al gran abismo, un juicio de Dios, pero muchísimas otras veces describen simbólicamente a multitud de gente, de pueblos y naciones. Incluso, hermanos, en el mundo secular a veces se utiliza el término mar para describir a la multitud de gente. ¿Recuerdan ustedes aquellas marchas multitudinarias en Cuba en la década de los 80 y los 90? Las marchas del 1 de mayo, las tribunas antiimperialistas, como los narradores en los periodistas de la televisión. Ahí ve el pueblo, un mar de pueblo a la plaza. Un mar de gente. No estoy mal. No se rían, que esto es serio. Esto es serio. Es serio, hermano. Sí. Nos reímos, nos da gracia, pero es serio. ¿Entiendes? Mire dos pasajes. Yo voy a dar dos pasajes. Isaías 17, verso 12. Y Apocalipsis 17, 15. Léaselo en casa. 17, 15 e Isaías 17, 12. Solamente les voy a leer Apocalipsis. Me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. La gran ramera de Apocalipsis, una iglesia apóstata, se sienta sobre las naciones, refiriéndose al gobierno final del anticristo y la ramera y la gran Babilonia. De eso hablamos ya cuando estudiamos Apocalipsis. Entonces, hermanos, los cuatro vientos, repito, que combaten en el gran mar, teniendo en cuenta lo que acabamos de ver, describen
poderes espirituales que combaten, que instigan, que excitan a las naciones a la guerra. Y si usted mira las noticias de la televisión y de internet, de lo que más se habla hoy en día es de guerras, de conflictos. Por eso les decía que este pasaje lo que nos está describiendo es el gran conflicto que comenzó con la caída de Adán y se extiende hasta nuestros días. Dios está hablándole a Daniel, y antes de poner en perspectiva y dar más detalles sobre las 4 bestias, en la introducción a esa visión, lo primero que le dice a Daniel: hay un conflicto espiritual en el mundo. Conflicto que se refleja en la realidad material, en tu realidad, en el mundo en el que tú estás viviendo. Hay un pasaje en Apocalipsis 7, versículo 1 y 2, que voy a leer y quiero que usted preste atención, para que usted vea un pasaje más que confirma esto que les estoy diciendo. Los 4 vientos nos hablan de poderes espirituales, de ángeles de batalla. Apocalipsis 7, 1 y 2 dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 puntos de la tierra. La tierra es cuadrada, hermanos. No es cuadrada. No hay 4 puntos literalmente en la tierra. ¿Ven el simbolismo del número 4? La plenitud, la totalidad de la tierra. Es a eso lo que se refiere. Dice que estos 4 ángeles en pie sobre los 4 puntos de la tierra detenían los 4 vientos de la tierra, siga conmigo, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Luego dice verso 2: vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. 4 vientos en los 4 puntos cardinales de la tierra son ángeles, son espíritus. No podemos ignorar el mundo espiritual, hermano. Nosotros vivimos en un país que por más de 60 años nos enseñaron a negar la realidad espiritual. Pero gloria a Dios que hoy podemos hablar de eso en Cuba. Y podemos enseñar estas cosas para que la gente abra sus ojos. Ese es Apocalipsis 7:2. Pero mira otro pasaje que yo no quiero, se lo voy a dar, tómelo, escriba Zacarías 6:1 al 5. Zacarías 6:1 al 5 está en claro como Apocalipsis. Mire: de nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí 4 carros. Vuelve a salir el 4. 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. ¿Hay montes de bronce? No, son símbolos. Entonces, verso 2 sigue diciendo: en el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, en el cuarto carro caballos overos, rucios, rodados. Entonces, verso 4, habla Zacarías y dice: respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo: Señor mío. Ella está hablando Zacarías y le dice al ángel: Señor mío, ¿qué es esto? No entiendo. Explícame. ¿Qué significan estos 4 caballos? O estos 4 carros. Y ahí va la respuesta del ángel. Dice: y el ángel me respondió y me dijo: estos son los 4 vientos de los cielos. Los 4 carros son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Zacarías nos está diciendo
No solamente que Dios es soberano, que tiene control aún sobre el reino del mal, sobre el reino de Satanás que opera en este mundo, sino que hay fuerzas espirituales que están trabajando en nuestro mundo, hermano. Eso es una enseñanza que llena la Biblia. Por todas partes de la Biblia, usted y yo la vamos a encontrar. Por eso le llamé el conflicto de los siglos, hermanos. Es un conflicto que comenzó con la rebelión de Satanás y sus ángeles en algún momento de la eternidad. Ese conflicto, esa rebelión de Satanás luego se proyectó en Edén, en la caída de Adán y Eva. Y desde entonces hasta nuestros días nosotros vivimos en ese conflicto de los siglos. Entonces, los pasajes que estamos viendo se hablan por sí solos. Y lo que nos están diciendo es que los cuatro vientos del cielo que agitan el gran mar se refieren a poderes espirituales, hermanos. A veces estos poderes espirituales son ángeles de Dios, que Dios envía para cumplir un propósito especial suyo. Pero otras veces esos poderes espirituales son las fuerzas de Satanás que se mueven en toda la geografía del mundo en que vivimos. Y no es para traer paz, no es para bendecir tu vida, ni mi vida, sino todo lo contrario, es para agitarte, para echarte en pleito con tu vecino, con tu hermano, con tu padre, con tu madre, con tu esposa, tu esposo. Para robarte el sueño, para instigarte al odio, a la guerra. ¿Entienden? Y eso sucede a nivel personal y a nivel global, hermanos. Lo que estamos viendo ahora mismo, ese peligro de una tercera guerra mundial, si nosotros miramos y vemos solamente a Estados Unidos de este lado, a la Unión Europea del otro, a Rusia y a China y al otro solamente, mi hermano, la visión es corta. Nos vamos a equivocar. ¿Sabe por qué? Porque usted va a tomar partido por uno de esos grupos. Pero si usted comienza a ver esa realidad desde la perspectiva que Dios está mostrándole a Daniel, a Zacarías, a Juan en Apocalipsis, entonces usted no va a tomar partido por ninguno de ellos. Porque no están sirviendo para la gloria de Dios. ¿Entienden? No están sirviendo para la gloria de Dios. Entonces, amados hermanos, vuelvo a repetir, todo esto está en armonía con el contexto general de las Escrituras. Por eso me gusta tanto la analogía de la fe, y tratar de interpretar la Biblia con la misma Biblia, buscar aquí y allá hasta llegar a una respuesta lo más satisfactoria y convincente posible. Es lo que he tratado de hacer. Mírenlo, si nosotros vemos el contexto del libro de Daniel, ahora se va a sorprender. Cuando lleguemos al capítulo 10 de Daniel, usted y yo vamos a darnos cuenta de una cosa. Y es que en el capítulo 10 de Daniel, y ya se lo estoy diciendo para que se adelante y lo lea, Daniel nos habla de ángeles que están sobre naciones, sobre reinos. O lo que es lo mismo, mire hermano, detrás de la silla de gobierno de cada nación en este mundo se esconde un poder espiritual que puede estar buscando ese poder de servir a la gloria de Dios o de ser un obstáculo, un opositor al propósito y gloria de Dios. Las naciones no se gobiernan solo por hombres. Usted puede creerlo o no creerlo, esa es su responsabilidad. Pero detrás de la silla de gobierno de cada nación en este mundo hay un poder espiritual. Daniel nos ayuda a entender eso. Daniel nos ayuda a entender eso. Por eso es que tenemos que ser cuidadosos y mirar al libro y tratar de entender, como les decía cuando comenzamos estos estudios, hermanos, lo que Dios está mostrándonos por medio de Daniel es cuál es el verdadero sentido de la historia y de la palabra profética para nosotros. Y lo está haciendo con el propósito de ponernos, de que nosotros logremos alinearnos con Dios para ser parte del gran propósito de Dios para nuestro mundo en
en estos tiempos, para nuestro país, para nuestra nación, para tu familia, para mi familia. No solamente el contexto de Daniel está en armonía en todo lo que hemos dicho, sino toda la Biblia, hermano. Toda la Biblia está en armonía con ello. Mire, ya voy a terminar ya con esto. Esto es lo último que les voy a compartir. Si usted y yo damos una mirada al pasado, al Antiguo Testamento, mucho bien atrás de Daniel, allá el Pentateuco, usted va a descubrir que desde la caída de Adán hay un conflicto entre la simiente santa y la simiente del maligno. Génesis 3:15, Dios anuncia ese conflicto entre la descendencia de la mujer y la serpiente. Dios le dice: ella te herirá en el calcañar, la serpiente, y tú la herirás en la cabeza. Ese es el conflicto de los siglos entre la descendencia de Satanás y la descendencia, la simiente de Eva. Pero si usted sigue todo el progreso de la revelación de Dios desde Génesis, usted se va a dar cuenta que toda la historia de Israel es la historia del conflicto entre el pueblo de Dios y los reinos de este mundo. Cuando llega el Nuevo Testamento, usted se va a dar cuenta que el conflicto sigue. Satanás intenta destruir a la simiente de la mujer, a Jesucristo. Recuerden cuando Herodes manda matar a todos los niños menores de 2 años, porque no quería, Satanás no quería que la simiente naciera, quería destruirla aún antes de que naciera. Y como no sabía dónde estaba, mandó a eliminar a todos los menores de 2 años que había en Israel en aquel entonces. Pero el conflicto siguió y Satanás pensó que lo había destruido en la cruz. Al tercer día resucitó, y esa es la garantía de tu victoria y de mi victoria. Por eso es que les decía al principio, en el conflicto de los siglos, usted y yo estamos marcados, somos más que vencedores, porque ya Él conquistó la victoria en la cruz para usted y para mí. Pero fíjese, después de la cruz, aunque Jesús le dio el golpe de muerte en la cruz, Él no se quedó tranquilo, sigue persiguiendo a la descendencia por todo el Nuevo Testamento hasta Apocalipsis. Y Pablo es uno de los que más habla de ese conflicto, de esa batalla, de esa guerra espiritual entre la simiente santa y la simiente del maligno. Efesios 6 es el pasaje en las epístolas de Pablo que mejor describe esa lucha. Fíjense bien, mírenlo en Efesios 6, versículo 12. Y vuelva, preste atención, note cómo vuelve a aparecer el número 4, hablando de completitud aquí en una batalla. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino, número 1, contra principados, número 2, contra potestades, número 3, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, número 4, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Se da cuenta? No es casualidad. Finalmente, cuando llegamos al libro de Apocalipsis, usted se va a dar cuenta que el conflicto sigue. Y en el capítulo 12 de Apocalipsis me gusta mucho porque dice que el gran dragón salió para perseguir a toda la descendencia de la mujer, hablando del pueblo de Dios, de la iglesia. Salió a hacer guerra contra los santos del Altísimo. Así nos lo dice en el libro de Apocalipsis. De manera, hermano, que creo que lo primero que Dios está diciéndole a Daniel y al pueblo de Dios en los días de Daniel, y por extensión nos está diciendo a nosotros en el presente, es lo siguiente: como familia de Dios, como pueblo de Dios, nosotros nos encontramos viviendo en un ambiente de conflicto y continua agitación. Nosotros no podemos vivir ignorantes a esa realidad.
que comienza en el ambiente espiritual, como dice Pablo en Efesios capítulo 6, verso 12, y se revela en la realidad material de nuestra cotidianidad. La fuerza de Satanás están batallando, tratando de destruir al pueblo de Dios, a la familia de Dios. Primera de Pedro 5:8. Pedro, el apóstol Pedro dice que Satanás anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Si te descuidas, te devora. De manera que no debemos ser ignorantes de esto, hermano, sino que debemos estar preparados, como dice Jesús en Mateo 26:41, y luego se nos dice también en Hechos 20:31. Debemos estar preparados para responder como conviene a hombres y mujeres de Dios en estos tiempos, y así evitar ser arrastrados por el error de los inicuos. No se olviden nunca de esto. En el conflicto de los siglos, usted y yo tenemos garantizada la victoria. Amén. Usted y yo somos más que vencedores. Esa es la buena noticia. Nosotros no podemos esperar que las naciones del mundo se vayan a poner de acuerdo y que la paz que el mundo desea va a venir por medio de un acuerdo. Las Naciones Unidas es un invento, es una mentira del diablo para entretener a las naciones, a los pueblos. Este conflicto de Ucrania y Rusia ha dejado más que claro que las Naciones Unidas son un parcho más pegado en la geografía y política internacional. ¿Entienden? Eso para que nadie confíe. Mire, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial se pensaba que las Naciones Unidas era el organismo que iba a lograr poner fin a la guerra, al conflicto. No logró nada. La Guerra Fría siguió hasta que cayó la Unión Soviética en el año 89. Pensó que al caer la Unión Soviética ya no tenía sentido de existencia la OTAN, debería desaparecer, porque ya no había un enemigo. El comunismo había desaparecido. No desapareció la OTAN, siguió creciendo. Y como tal, ahí lo tenemos ahora. Naciones Unidas es una mentira. Si usted está confiando en los gobiernos de este mundo para tener paz y estabilidad, le tengo una mala noticia: está perdiendo su tiempo. Solamente usted va a encontrar la paz en Jesucristo. Mire, voy a terminar con las palabras del Señor en Apocalipsis. En el conflicto de los siglos esto tiene que pasar. Lo dice Juan en Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Amén. Y los que están con Él, con el Cordero, son llamados y elegidos y fieles. Somos más que vencedores. Amén. Que el Señor nos bendiga.